Hola, un saludo a todos desde forexperiences.com. Una semana más vamos a ver un poco lo que ha acontecido en el mercado de divisas. Ya en el fin de semana y con el mercado cerrado, pues es el momento ideal para un poco examinar los gráficos más de largo plazo y ver un poco hacia dónde nos dirigimos. Una semana marcada pues un poco por la acentuada debilidad de la mayoría de monedas frente al dólar. El dólar vuelve a revalorizarse, ese es el titular que hemos puesto porque realmente ha habido un poco de giro en el mercado y ahora sí que parece que todos los mercados acaban descontando de una forma más contundente la subida en diciembre de tipos de interés por parte de la Fed. Esto pues lo ha sido acentuado sobre todo por el movimiento que hemos tenido en este final de sesión de las nóminas en Estados Unidos, del NFP, el Non-Farm Payrolls. Vamos a ver un poco pues cómo han ido las diferentes divisas. Tenemos un euro dólar en franco retroceso, una sesión semanal pues con constantes impulsos a la baja y el par ya lo tenemos por debajo del 1,07, más cerca de ese 1,05 que es el mínimo de referencia y parece el último obstáculo que queda entre el precio actual y la paridad. La libra dólar la tenemos esta semana pues también bajista con un cóctel importante de datos macro. En un primer momento y a mediados de semana teníamos el reporte de inflación del BOE que ya marcó un descenso importante en el par y finalizamos la semana con las NFP USA que ha acentuado un poco esa tendencia dejando al par pues en unos mínimos importantes cerca del mínimo anual y con marcando la semana más bajista de todo el año. Respecto al dólar yen, rompemos rango con el NFP gracias al impulso producido por esta NIU en la jornada del viernes, pues el par se sitúa fuera del rango por el cual ha ido desarrollando la actividad en estos últimos meses y camino libre para atacar el máximo anual de 125 yenes. En el oro podremos ver cómo tenemos un vértigo más allá de los 1.170 dólares. Realmente se ha cumplido un poco los vaticinios que hacíamos hace 2-3 semanas. La perforación de este nivel de 1170 ha llevado al par a desplomarse y ahora ya cotiza en los 1089. Respecto al dólar australiano, pues vemos un poco cómo hemos tenido una semana de contención, un débil intento de reacción que ha quedado pues diluido por completo por las NFP y el desarrollo que ha tenido esta semana incita más a pensar que esta leve reacción que ha habido ha sido un poco por compás de espera que no por la aparición de compras. Activo de la semana, pues el Nasdaq. Vamos a ver un poco el Nasdaq. Un Nasdaq cerca prácticamente de máximos, el único índice USA que está tan cerca de esos máximos y la pregunta es si podrá mantener esta situación a pesar de la anunciada subida de tipos por parte de la Fed, por parte de Janet Yellen. Bueno, pues vamos a empezar un poco con el euro dólar, semana en la que, como hemos comentado, pues ha habido un descenso importante del par, acentuado por las NFP USA, un descenso que ya viene marcado desde las palabras de Draghi con política monetaria y que además se ha visto acentuado por la política, las actas de la FOM. Ha habido una leve reacción esta semana, pero realmente se ve que persiste la tendencia bajista. Ya tenemos el par en 1,07, por lo tanto pues muy cerca ya de este nivel de 1,05 y nos marca realmente una rotura de esta figura que ponía en peligro pues la devaluación del euro de forma clara. Un poco yo creo que ha sido el objetivo de Draghi, ¿no? Conseguir realmente pues que esta devaluación se siga produciendo y por lo tanto pues vemos como el par se aleja de esos máximos cercanos a 1,13 de una forma contundente. Vamos a ver la libra dólar, en la que esta semana pues ha tenido una semana con un desarrollo absolutamente plano en los 2/3 primeros de la sesión, nivel importante 1,5350 y este nivel pues es el nivel que ha roto con contundencia esta semana con el report de inflación del Banco de Inglaterra y luego pues ha acabado de rematar con las NFP.
nivel 1.50 ahora mismo, muy cerca de ese nivel estratégico de los 1.50, que nos deja una semana bajista importantísima, no es el mínimo anual ni mucho menos, pero es la semana bajista más importante del año. Vamos a ver aquí, vamos a marcar también aquí esta zona de 1.5350, porque creemos que es una zona pues muy importante en el par, y por lo tanto pues la tendremos aquí también dibujada. Vale, aquí todos los mínimos, una zona absolutamente perforada por este movimiento de esta semana, un movimiento importante que devalúa la libra por respecto al dólar, ¿no? Vamos a ver semana absolutamente espectacular, entre comillas, del yen respecto a lo que nos tiene acostumbrados. Vimos cómo empezaba la semana con un leve ascenso, pero después ese ascenso se ha confirmado de forma continuada, rematando por las NFP USA, ¿no? Aquí pues bueno, nuestro sistema ha efectuado 2 operaciones que podéis ver aquí, la verdad con un rendimiento bastante bueno, pensando pues eso, en la buena evolución de las cifras macro de Estados Unidos. Una semana que nos deja a niveles de 123,14, aproximándonos ya pues a este nivel de 125, que es el próximo objetivo a testear, y saliendo de este canal en el cual estábamos inmersos desde finales de agosto prácticamente. Veremos a ver cómo evoluciona esta semana, pero ahora tenemos el camino libre de forma clara hacia los 125 con una clara tendencia alcista. Vamos a ver el dólar australiano. Esta semana nos ha marcado una figura de doble techo en el corto plazo bastante clara en el nivel de 0,72. No ha logrado superar esta zona, se nos coloca debajo de la media de largo plazo, y por lo tanto vemos aquí como las NFPUs acaban de rematar y profundizan la caída hasta los niveles de 0,70. El de 0,70 que prácticamente nos pone en mínimos anuales, esos mínimos que están un poco más bajos, en nivel de 0,69, y por lo tanto pues hace peligrar el mínimo anual y hace ya poner los ojos en niveles de 0,65, 0,64, que es un nivel también mínimo histórico muy importante, y nos pondría en mínimos de 7 u 8 años romper esa cuota por debajo. Una divisa muy ligada a las commodities y que está pues siendo castigada, la moneda del dólar australiano siendo castigada pues por ese abaratamiento de estas commodities, juntándolo pues con este fortalecimiento que estamos viendo en el dólar en las últimas semanas. Vamos al oro. El oro empezó semana en niveles más o menos aproximadamente de los 1.140 dólares, pero con una tendencia clara bajista iniciada la semana anterior, que vino precedida con ese intento de ataque a ese nivel estratégico de 1170,43, que es el que os venimos comentando. Fijaos aquí como es un nivel sobre el que el par pivota repetidamente, pero es que además cuando pierde ese nivel normalmente lo acaba perdiendo con contundencia, ¿no? Aquí no logró superar ese nivel debido a noticias también macro USA, y sobre todo la política monetaria de la Fed, que cambió realmente el sesgo, de un sesgo en el cual teníamos al par ligeramente por encima o atacando continuamente este nivel, los 1170, pues vemos como profundiza esa caída, no puede recuperar esa zona de los 1170, y a partir de aquí inicia un prolongado descenso que nos ha traído hasta este punto. Un movimiento muy típico del oro, que vemos que ha acentuado en esta última jornada de la semana con estas NFPUSA que nos deja en nivel de 1089. Podemos ver aquí pues como este nivel de 1089 ya pone pues en serio peligro, ya niveles bastante inferiores, ya habiendo roto los 1100, pues niveles que ya podríamos estar hablando de la cuota totalmente psicológica, de los $1000 que tendríamos aquí. Es una cuota importante. Podemos poner, por ejemplo, vamos a poner aquí los $1000 y así lo podremos ver en qué zona está. Es una cuota psicológica, no la vamos a dar tanta importancia, pero sí marcarla en el gráfico, porque creo que es importante que veamos pues dónde está esa zona
que es la que posiblemente pues va a atacar próximamente el oro si no cambia un poco el sesgo. Con un fortalecimiento del dólar está claro que el oro se va a seguir debilitando. Vamos un poco, si queréis, pues hablaremos un poco también del petróleo, que nos ha marcado también una importante zona de doble techo, ha atacado la zona de los $48 prácticamente, no ha podido romper esa zona, y a partir de aquí pues ha habido una distribución de títulos, ¿no? Podríamos decir, y pues ha acabado rompiendo la media de largo plazo y lo tenemos otra vez en los $44. Si vamos un poco en el largo plazo, aunque aquí no podemos ver mucho, pero vemos sobre todo la última caída de este año y que vemos como el oro negro, el petróleo, pues está en estos momentos en una zona baja de este rango que está desarrollando aquí, y por lo tanto atención a la pérdida de este nivel de aproximadamente los $40, porque si volvemos a atacar los $40 podríamos ver perforaciones de esta zona. La cosa entonces sí que iría hacia los pronósticos que algunos han hecho de $20 por barril. Esta ha sido un poco la visión, nuestra visión del mercado, y ahora pues vamos a ver un poco el activo de la semana. Para esto vamos a utilizar nuestra herramienta de gráficos como es habitual. Vamos a ver el Nasdaq, ¿vale? ¿Por qué hemos escogido el Nasdaq esta semana? Pues básicamente porque es un activo que se halla en una zona pues casi de máximos, y dada el pronóstico inmediato, el futuro inmediato sobre el mercado norteamericano, pues es una cosa bastante curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, vemos que el Nasdaq pues se sigue comportando mejor que la media, lo tenemos cerca de máximos históricos, está en los 5.147 después de un impulso bastante potente como podemos ver aquí. Parece que va a haber un movimiento violento, aunque este movimiento ya se ha producido aquí en esta bajada, pero debemos estar atentos porque la rotura de este máximo de aquí y el posicionamiento del Nasdaq en máximos históricos pues nos podría dar nuevos movimientos al alza, aunque esto chocaría un poco pues con las previsiones y con lo que está descontando el mercado referente a pues la subida de tipos de interés, ¿no? Sí que vemos aquí pues un cierto allanamiento, ¿no? Una cierta desaparición de volumen relativo, pero sí que hemos visto como en esta caída bueno, ha habido un volumen que ha entrado y no está entrando este volumen relativo aquí, y por lo tanto pues bueno, esto quizás nos podría indicar que no vayamos a ver nuevas roturas. Si esto es así, veríamos un máximo, valga la redundancia, máximo esta semana que viene con toda seguridad. Si queremos ver un máximo no superior al máximo anterior, esta semana que viene prácticamente debemos ya ver una vela bajista, y si nos deja aquí este máximo nos estarían dejando una figura de agotamiento. Atención a la rotura de los 4.500 en primera instancia y después de esta zona de aquí, porque entonces podríamos ver pues nuevas caídas, ¿no? Parece que está minorando el ritmo respecto al resto del mercado, y podríamos ver también este dibujo, es decir, estamos entre las dos posibilidades, pero está claro que el Nasdaq en este momento pues está en una zona crítica, y por lo tanto pues está en una zona interesante y que debemos monitorizar. Ya sabéis que normalmente cada semana pues nos decantamos por un activo que refleje un poco una situación especial del mercado, una situación específica del mercado, y esta semana pues hemos querido ver uno de estos índices norteamericanos porque bueno, se han producido diversos movimientos esta semana de cara ya a descontar posiciones respecto a esta subida de tipos, y en cambio el Nasdaq pues nos da la impresión de que hay ciertas posibilidades de que veamos pues una rotura, al menos el gráfico técnicamente pues no descarta esa posibilidad, y por lo tanto es un activo que hay que seguir. No quiero acabar sin, bueno, recordaros un poco uno de los métodos que utilizamos nosotros, uno de los indicadores que nosotros examinamos con bastante seguridad, que es el gráfico de los COT, el Coming Men of Traders. Esta semana hemos publicado de nuevo un informe, uno de nuestros informes, el Dealer Report, que hace referencia a las posiciones de los dealers en COT.
las posiciones de los grandes operadores. Y bueno, podéis ver el Dealer Report en nuestra web, en forexperiences.com, y allí pues explicamos con un poco de detalle pues cómo los dealers han reducido de una forma relativa las posiciones en los diversos activos. Si lo comparamos con el dólar, pues tenemos una comparación interesante en que vemos que están ganando los posicionamientos a largo en el dólar. Como vimos, están reduciendo los posicionamientos a corto. No es el caso de los asset managers, que claramente son favorables al dólar, y veremos pues también comentamos un poco por encima esa interesante correlación de los COT con ciertos cruces. A raíz de esto, pues bueno, invitaros a que asistáis el 17 de noviembre a un webinar titulado Los secretos del COT, donde vamos un poco a desvelar todas nuestras estrategias y cómo utilizamos nosotros el COT en nuestra operativa. Vamos a ver el procedimiento completo, cómo acceder a la web, cómo descargarse el COT y cómo poder trabajar con él, y cómo enfocarlo o cómo intentar hacer una lectura diferente del COT de lo que se hace tradicionalmente en el mercado. Para ello pues podéis acceder a la web de SwissQuote. El seminario, el webinar está pues patrocinado, está facilitado por SwissQuote. Allí voy a estar el 17 del 11 de 17:30 a 18:30, y lo único que tenéis que hacer para reservar vuestra plaza pues es rellenar el correspondiente formulario. Pues poco más. Hemos ya dado un vistazo al mercado. Os he invitado a nuestro próximo seminario sobre un tema tan interesante como el COT, un tema que creo que da mucho de sí y que tiene muchas posibilidades para facilitar nuestra operativa. Y nos seguimos viendo en forexperiences.com. Un saludo.